Entonces, bienvenidos todos a esta sesión del ciclo de comunicaciones de innovación curricular de UED. Esta es la sesión número 61 de esta actividad y es la primera de las reuniones virtuales que tenemos programadas para 2023. Recordemos que las comunicaciones de innovación y las conferencias de expertos invitados son actividades que UED desarrolla en el marco del proyecto AYEM, Aprender y Enseñar Matemáticas, y son actividades de interacción para apoyar a los profesores de matemáticas iberoamericanos. Recordemos que estas sesiones tienen lugar cada 15 días, los martes a las 6 de la tarde, hora de Colombia. Ustedes pueden consultar el cronograma, acceder a los videos y a las presentaciones de todas las conferencias y comunicaciones. Basta con que accedan a la página web ued.uniandes.edu.co en la sección Recursos, Reuniones Virtuales. En esta ocasión nos acompaña el profesor Camilo Salgado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y nos presentará una experiencia muy bonita titulada La sociomatemática como una estrategia en la pedagogía hospitalaria. Antes de darle paso a él, me place saludar al director de UED, profesor Pedro Gómez, para darle paso y hacer el inicio formal de esta sesión. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, profesor Salgado. Y buenas tardes a todos los colegas iberoamericanos que nos acompañan. Como decía Paola, nos da mucho gusto volverlos a ver. Les deseamos un 2023 muy exitoso con sus estudiantes y que en este año sigamos aprendiendo todos juntos y progresando. Estoy seguro que les va a encantar esta presentación y los dejo entonces con Paola y el profesor Salgado. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, nuestro ponente del día de hoy, el profesor Camilo Salgado, es docente hospitalario. Él cuenta con formación académica en áreas afines y transdisciplinares, tales como matemáticas, diseño curricular, material didáctico, pedagogía de la hospitalidad, docencia universitaria, competencias socioemocionales, discapacidad, políticas en educación inclusiva y diseño universal para el aprendizaje. Ha implementado y liderado procesos administrativos en proyectos educativos de alto impacto a nivel distrital y nacional. Esta comunicación tendrá una duración aproximada de 20 minutos y al finalizar daremos un espacio para preguntas. Profesor Salgado, le reitero la bienvenida a este espacio, el agradecimiento también por aceptar esta invitación que UED hace a la comunidad y sin más preámbulo, el público es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. A ti, Paola, el profesor Pedro. La verdad es enriquecedor estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a entrar en materia. Entonces, como bien lo han mencionado, es la sociomatemática como una estrategia en la pedagogía hospitalaria. Antes de empezar, me gustaría saber para ustedes qué es hospitalidad. Si pueden escribirlo en el chat, estaría perfecto. Mientras tanto, les voy contando por aquí una definición que dice que es la cualidad de acoger y agasajar con amabilidad y generosidad a los invitados o a los extraños. Se traduce del griego philoxenia, que significa literalmente amor a los extraños. En latín, hospitare significa recibir como invitado. Es también la estancia de los enfermos en el hospital. ¿Ahí me escuchan bien? Quiero verificar, por favor. Sí, yo estoy escuchando bien. No sé si podemos verificar el audio en los equipos desde los que nos conectamos, porque yo logro escuchar bien. Ah, perfecto. Vale. Y Sí, es señor. también la estancia de los enfermos en el hospital. Muy bien. Esta última es en la que nos vamos a centrar. La imagen que ven a la izquierda reúne también hacia donde nos retoma o nos lleva la hospitalidad, que es
precisamente cuando salimos de viaje, cuando vamos a un hotel, el servicio, el amor, la alegría, los valores, la vocación, calor humano. Bien, sigamos por acá. Carlos Escliar nos dice que se trata de recibir al otro sin hacer, perdón, ni hacerle ninguna pregunta. Se trata de la posibilidad de ser anfitriones sin establecer ninguna condición. Y Carlos Escliar lo basa en la educación. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cuál podría ser un antónimo de hospitalidad? Les invito para que escriban por favor en el chat qué antónimo se les ocurre de hospitalidad. Y vamos a ver una nube de palabras precisamente que hicimos con esta pregunta. En la nube de palabras se va a ver las palabras que más recurrencia tuvieron en las personas que participaron en esta nube. Y vemos palabras como rechazo, desamparo, egoísmo, inseguridad, crueldad y demás. Y esta nube de palabras, como les decía, se ha realizado, se ha elaborado a partir de diferentes talleres a población docente y estudiantes de diferentes licenciaturas, alrededor de 567 participaciones. ¿Por qué esta pregunta? En algún momento en sus ámbitos educativos han sentido alguna de estas palabras que es un antónimo de hospitalidad. Entonces también nos invita a reflexionar cómo son esos espacios educativos convencionales y qué tan cercanos o no somos a estos, tanto a la definición de hospitalidad como a estos antónimos. Y lugares hospitalarios. Para cada uno de ustedes, ¿cuál es el lugar más hospitalario? Podemos encontrar en esta encuesta que se realizó en un ejercicio a docentes de formación y de diferentes países, entre Colombia, Chile y Argentina, encontraron que la casa donde habitan es el lugar más hospitalario. Y tiene un gran significado porque es donde nos sentimos más seguros, donde convivimos con las personas que tienen un vínculo afectivo con nosotros y demás. 23% dice que una clínica o un hospital, pero esto puede estar muy asociado a puede estar muy asociado a la palabra o al contexto de hospitalidad dentro de los hospitales, aunque pues no siempre van a ser lugares hospitalarios. Está la casa del mejor amigo, por ejemplo, un hotel, la calle, el trabajo actual. Bueno, ahí podemos ver como los diferentes lugares que se relacionan. Bueno, ahora para hablar de pedagogía hospitalaria, debo contarles que esta pedagogía o esta modalidad de educación surge en cada país de acuerdo a las enfermedades que han generado largos periodos de hospitalización en los pacientes pediátricos. En Francia, por ejemplo, se inician las aulas al aire libre a causa de la poliomielitis. Estamos hablando a principios del siglo XX. Y otro de los orígenes se da por las guerras mundiales. Estamos hablando de la Primera y Segunda Guerra Mundial, debido a que allí quedaron muchas víctimas, entre ellas niñas y niños, que requerían de una formación diferencial a causa pues de las afectaciones tanto en su salud física como en la salud mental. Por ejemplo, en Colombia tenemos la primera experiencia documentada desde el año 1971 en el Hospital de la Misericordia en el pabellón de quemados y cirugía plástica. Y esto fue gracias al doctor Sastoque, quien fue el jefe de esta unidad, que solicitó al Ministerio de Educación de la época docentes para que trabajaran con los pacientes que iban a estar en unas largas hospitalarias. Bueno, aquí ya vemos los objetivos puntualmente de esta propuesta de la sociomatemática en el aula hospitalaria, donde buscamos identificar y construir
con los educandos hospitalarios, condiciones pedagógicas de enseñanza y aprendizaje. Esto dentro de un aula hospitalaria, ya que la sociomatemática ha transitado en el aula regular. Aquí surge la idea de llevarla al aula hospitalaria y ver qué interacciones se pueden lograr. Entre los específicos está el diseño e implementación de herramientas a partir de las motivaciones y los intereses de las y los docentes, de los, educandos hospitalarios. Y este es un punto muy importante porque lo que nos mueve o lo que nos motiva a trabajar con ellos es realmente la curiosidad, es realmente el interés que pueden ellos tener de acuerdo a un eje temático o a un objeto matemático que estén abordando, ya sea en su edad escolar o en un interés particular. Partiendo de unas herramientas didácticas, cómo se pueden rediseñar para que puedan ser llevadas al aula hospitalaria. Aquí debemos tener en cuenta, por ejemplo, las normas de bioseguridad, que muchos las hemos conocido en la pandemia, pero que en el ámbito hospitalario son muy importantes para evitar algún tipo de infección. También co-construir las estrategias de enseñanza con los estudiantes desde el componente sociomatemático. Y qué mejor que ellos, que son los que interactúan en este ámbito no convencional de la educación y que precisamente ellos también crean propuestas en medio de su situación de enfermedad. Y por último, identificar las relaciones sociales entre los educandos y su entorno clínico. Aquí incluye los profesionales de la salud, la familia y principalmente papá, mamá o cuidador, que son los que están casi que 7 por 24 dentro de la habitación del educando. Bueno, resulta que la niñez y la juventud en situación de enfermedad se deben aislar por unos tiempos prolongados, de acuerdo también a su patología. Y esto hace que sea necesario que realicen su formación pedagógica desde las aulas hospitalarias. Es de entender que las aulas hospitalarias pueden ser un espacio físico dentro de una clínica o un hospital o también pueden estar en el domicilio del estudiante. En este último, un docente se dirige hacia la residencia del estudiante o también puede ser mediado por la tecnología de forma remota, como lo estamos haciendo en este momento. Uno de los principios de la pedagogía hospitalaria es la flexibilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se pierde un poco la rigidez de cómo se enseñan los conceptos y demás, pero además también vamos a tener en cuenta las condiciones de salud, de ánimo que pueda tener nuestro estudiante al momento de, digamos, de asistir a la clase de matemáticas. Y por último, la sociomatemática aparece como esa posible estrategia para poder potencializar estos dos procesos. Bueno, miremos el planteamiento de esta pedagogía. La pedagogía hospitalaria como tal no tiene un modelo pedagógico. Sin embargo, la sociomatemática sí lo posee. Y esta, además, la hemos empleado históricamente en el aula regular. Además que la sociomatemática nace de la cultura en el aula. Hacia los años 60 se habla de este tema y precisamente es para ver las interacciones culturales de los estudiantes en Estados Unidos. Pero este es solo uno de muchos otros enfoques que puede tener esta sociomatemática. Ahora es importante que sea considerada, ajustada y aplicada. Yo no puedo llevar lo mismo que se aplica al aula regular al aula hospitalaria. Y por eso es necesario validarla en el aula hospitalaria, teniendo en cuenta el principio de la motivación, que es donde identificamos precisamente cuáles son esas condiciones matemáticas que propician el intercambio de saberes, cómo es la motivación para disfrutar de esos procesos de enseñanza con nuestros educandos hospitalarios. Y aparte, se espera generar también una permanencia de las y los educandos, además de promover sus tiempos libres. Hay de pronto una idea que si la niña, el niño, el joven está hospitalizado, no puede hacer nada. Pues resulta que
hay unos tiempos libres, entre comillas libres, donde ellos podrían realizar cualquier tipo de actividad, desde luego que no interfiera con su tratamiento de salud. Entonces, esos tiempos libres es donde nosotros entramos a trabajar con ellos desde esta mirada de la pedagogía hospitalaria. Entonces, para poder entender esas motivaciones y esos intereses, lo que se hizo fue tomar el modelo de matemáticas constructivas del Centro de Investigación de Modelos Educativos del 2008, este queda en México, y a partir de ahí nos daban unas categorías para identificar las motivaciones y los intereses de los y las educandos en los ambientes hospitalarios para aprender matemáticas, desde un modelo constructivista y además teniendo en cuenta los pensamientos matemáticos, pensamiento variacional, aleatorio, métrico, geométrico y numérico. Y entendiendo también que la sociomatemática es una dimensión matemática, porque propicia el aprendizaje solidario y colaborativo. Como les decía hace un rato, nace de la cultura en el aula de matemáticas. Cuando hablamos de un aprendizaje solidario y colaborativo, se puede hacer entre pares si no hay una restricción médica que, digamos, permita reunirlos en un mismo espacio, o también con los familiares, con el personal médico, que ellos también, digamos, que hacen parte de este aprendizaje solidario y colaborativo. Bueno, ahora, ¿quién fue la población participante? El 41% de esta población estaba en un rango entre los 6 y 10 años de edad, mientras que de los 11 a los 14 se encontró el 29,4% y solo 5 estudiantes superaron los 15 años. Este trabajo se realizó en el aula hospitalaria de la Clínica Infantil Colsubsidio, donde habían 3 educandos hospitalarios entre niños y jóvenes y 4 mujeres también entre niñas y jóvenes. Y el 17% se encuentra en los grados iniciales, el 23% en primaria y el 52% en secundaria. Adicionalmente, habían estudiantes de todos los ciclos, salvo el segundo ciclo. Quiero compartirles también parte de la experiencia por medio de este video. Estamos en vivo en 10, 9, 8. Ya. Nuestro hospital es netamente para niños. Acá tenemos 408 camas de hospitalización donde constantemente hay niños, y por ser la cantidad de años que tenemos, llevamos más de 120 años atendiendo a pacientes pediátricos, tienen que venir constantemente al hospital para ser atendidos por diferentes especialidades, y en muchos casos, como se la pasan y su segundo casa es el hospital, no pueden ir a estudiar a un colegio de aula regular. Aquí es donde empieza a jugar el papel de aulas hospitalarias, y es darles oportunidad a ese niño de tratar de tener una vida común y corriente. El programa de aulas hospitalarias hace parte de un programa institucional que se llama el programa Construyendo Sonrisas, Música de Bellísima Armonía. ¿Qué buscamos con ese programa? Buscamos realmente que el hospital sea más amigable para ese paciente y su familia. Y dentro de ese programa tenemos una línea educativa. Ahí es donde se articula el programa de aulas hospitalarias. Los doctores, las enfermeras, la familia y los más importantes, los docentes, que son los que están prácticamente en ese proceso de aprendizaje y desarrollo de ese conocimiento con el paciente. La Secretaría de Educación nos vincula laboralmente y la Secretaría Distrital de Salud nos ofrece talleres como manejo del duelo, en normas de bioseguridad
y en muchos aspectos importantes del sector salud, como el abordamiento de las patologías, para entender un poco también cuáles son los contextos, y desde la parte socioafectiva mirar cómo es el impacto, cómo es esa articulación entre educación y salud para el beneficio del estudiante. Me gradúo en un mes y pues quiero estudiar en la Universidad ETSI, quiero estudiar mercadeo y publicidad. Mucho del tiempo que ellos gastan durante el tratamiento están bien de salud, y aprovechar el tiempo estudiando los ayuda no solo para no perder el colegio, sino además para tener ocupado el tiempo libre, para tener planes y para tener cosas hacia el futuro que hacer. Se hizo un convenio con el OMI para que ellos entraran a apoyarnos todo el tema de la continuidad escolar, ¿sí? Estos docentes y este programa a su vez hace parte del Colegio Eduardo Santos. Entonces se escolariza, se le da un cupo dentro, digamos, del sistema educativo. Este cupo es en el Colegio Eduardo Santos y el niño toma sus clases en el OMI. Nosotros trabajamos con los estudiantes en horas de la tarde, aunque nuestro horario es flexible. Por ejemplo, tenemos algunos estudiantes de la unidad de trasplantes que ellos vienen en la mañana, tienen su consulta. Este hospital se creó por el amor a los niños. El derecho a la educación pues es un derecho fundamental, ¿no? Entonces poderles mantener la educación mientras se están tratando creo que es lo que más les ayuda a que cuando se acabe el tratamiento su calidad de vida no se afecte. Porque lo que a nosotros más nos llena de satisfacción es que finalmente el tratamiento del cáncer sea solamente una historia, pero que no deje después secuelas, ni físicas ni psicológicas. Y parte de esas secuelas psicológicas es el no poder escolarizarse. Así que mantenerlos escolarizados les ayuda muchísimo para retomar la vida normal después del tratamiento. ¡Chao! Listo, muy bien. Entonces ahí teníamos un pequeño fragmento de la experiencia en el Hospital de la Misericordia, aquí en Bogotá. Bueno, miremos la parte metodológica. Tuvimos en cuenta dos puntos de referencia. El primero, un instrumento diagnóstico pedagógico para indagar las nociones de las y los niños, y para ello empleamos juegos didácticos. Estos debieron ser adaptados para el contexto del aula hospitalaria. Bueno, quería mostrarles uno, pero bueno, no sé dónde está en este momento. Sin embargo, los materiales que utilizamos fueron materiales flexibles en PVC, en acetato, que fueran fáciles de limpiar y pues también que fueran llamativos para los estudiantes. También tuvimos en cuenta una conversación inicial, la cual llamamos una conversación cordial. Esto para bajar un poco la carga emocional que genera estar hospitalizado y brindarle también un círculo de confianza, de tranquilidad y pues desligar un poco la carga o el estrés que puede generar el colegio, por decirlo de alguna manera, y pues mostrarle una mirada más amigable del proceso educativo en un aula hospitalaria. Para ello utilizamos emoticones. Entonces había una escala de valor que está aquí, la podemos visualizar acá, donde hacíamos preguntas, o bueno, más que preguntas, frases, y les pedíamos saber cómo se identificaban de acuerdo a cada frase. Entonces ahí mirábamos cuáles eran esos hábitos de aprendizaje autónomos y cómo esos afectaban en su vida cotidiana fuera de la escuela. Y por el otro lado, miramos la parte de la motivación, los gustos y la autonomía por medio del aprendizaje de las matemáticas, estas sí, desde su experiencia en el aula regular. ¿Qué conclusiones podemos encontrar de este trabajo? Que es muy importante indagar cuáles son las motivaciones y los intereses que tienen las y los niños en situación de enfermedad, además de generar un currículo flexible que pueda integrar todos los campos de pensamiento
matemáticos y que sean mediados por medio del juego y por medio de material didáctico, que muchas veces en una primera etapa se hace una interacción libre a partir de él y ya luego digamos que se explica o se induce hacia donde se quiere llegar de acuerdo al objeto matemático que se quiera abordar. También se encuentran las motivaciones propias de esta dimensión sociomatemática en cuanto a la autonomía y la compañía de personas cercanas. Esto nos ayuda muchísimo para que no se pierda ese ritmo educativo con el estudiante y también pues se afiancen esos lazos de solidaridad con la familia. En el componente socioafectivo es muy importante entender y comprender también los procedimientos médicos, si bien no vamos a ser invasivos, a saber de qué se trata la enfermedad y todo lo demás, sí es necesario tener unas bases de saber cuáles son las restricciones, como por ejemplo, si tiene riesgo de caída, riesgo de fractura, si tiene restricción de movilidad. Todo esto es muy importante y si el medicamento genera efectos secundarios. ¿Para qué? Para saber cuánto puede durar la intervención pedagógica y también qué recursos podrían ser viables o no en este espacio. Y por último, proponer situaciones muy sencillas permiten fortalecer la capacidad de imaginación, de indagación de los estudiantes para luego sí llegar a situaciones un poco más complejas. Muchísimas gracias. Esta es la presentación y quedo muy atento a las preguntas y comentarios que pueda generar. Muchas gracias, profesor Camilo, por presentarnos parte de ese trabajo tan bonito que a veces dejamos de lado o desconocemos y que es muy importante para estas personitas que están pues enfrentándose a este tipo de tratamientos y en estos espacios. Bueno, a partir de este momento, sí, invitamos a los asistentes a la sala para que por favor en el chat registren sus comentarios, sus preguntas para el profesor Camilo. Mientras que se animan los participantes, pues a mí me gustaría indagar sobre cómo es ese proceso de empalme antes, después, con la institución educativa, digamos, de donde vienen los niños, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de seguimiento, de evaluación o del volver al aula regular? ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Vale, claro que sí. Bueno, lo primero que se hace es una comunicación con la institución educativa de origen para verificar cuáles son los planes de estudio del estudiante o si tiene talleres o si tiene actividades para poderlas realizar con él durante su tratamiento médico. En ocasiones los colegios dicen frases como mejor que se recupere y ya cuando logre superar su enfermedad, que siga estudiando. Hay otros que digamos que positivamente envían los planes de estudio, los trabajos, y entonces nosotros lo que hacemos es adaptarlos de acuerdo a los tiempos y priorizando desde luego cuáles son esos temas principales. En algunas ocasiones hay estudiantes que están desescolarizados, entonces se vinculan a un colegio anexo al aula hospitalaria y allí se hace su promoción al siguiente grado, teniendo en cuenta desde luego toda la parte curricular, no solo en matemáticas, sino en todas las áreas. Y ya finalizando, digamos, al terminar su proceso de salud, se reintegran nuevamente a su colegio de origen o al que los padres deseen y se entrega un informe formal con los ejes temáticos que se abordaron. Y lo que hemos evidenciado también es que pueden llegar inclusive un poco más, mm, ¿cómo se podría decir? Adelantados, pues, a los ejes temáticos respecto a sus compañeros del aula, porque de alguna manera también es una educación personalizada.
Claro. ¿Ellos tienen horarios fijos o esto dentro de la flexibilidad del currículo está el hecho de que por algún motivo el estudiante físicamente pues no puede asistir a una clase? ¿Cómo se da ese proceso de, bueno, vamos a adelantar, qué acciones extras se hacen o son solo en estas reuniones que ustedes tienen con los niños o se dejan cosas con la familia? Bueno, no sé, ¿qué nos puede decir? Claro que sí. Bueno, se tiene un tiempo estimado entre 20 minutos y 50, 60 minutos por intervención pedagógica. En ocasiones se puede trabajar con niños del mismo ciclo, se llevan a un espacio, a un aula hospitalaria o a una ludoteca, de acuerdo a cada hospital, y allí, digamos, se trabajan las áreas. Hay un horario que se aborda con ellos, pero no es rígido, sino que más bien responde hacia las motivaciones e intereses de los estudiantes, uno, y dos, también los trabajos que tenga que entregar en su colegio de origen, porque en algunos sí les exigen como este es el taller, entonces a partir del taller ustedes no lo envían y los docentes hospitalarios nos convertimos en ese puente entre la familia y el niño. Nosotros nos encargamos de todas las comunicaciones, de validar los talleres y de hacer una evaluación procesual, que eso sí es muy importante. No es una evaluación sumativa, sino es más el proceso que se lleva a cabo con el estudiante. Entonces, digamos que ya cuando se vinculan directamente con nosotros como aula hospitalaria, como colegio anexo, ahí ya sí hay un horario fijo Mm. y de acuerdo a su estado de salud, digamos que habría o no intervención pedagógica. Cuando están en casa, digamos que tienen un poco más de tiempo, no están conectados a una máquina, entonces allí ellos, digamos, con más libertad fluyen, realizan las tareas y trabajos que se hacen y se tiene una conexión virtual para mirar y avanzar también en los ejes temáticos que se estén abordando. Vale. Bueno, en el chat ya tenemos varias preguntas, además de las felicitaciones y el reconocimiento por el trabajo y por esta propuesta. Pero bueno, una pregunta que nos hace el Darico es, ¿cuáles cree que son las competencias básicas que debe tener un educador para realizar este tipo de atención? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque en la experiencia que llevo me he dado cuenta que no es una profesión para todos los docentes. ¿Y esto qué implica? Que hay que tener mucha resiliencia, hay que ser una persona con unas capacidades socioafectivas positivas. Sin embargo, esto no significa que no se sienta dolor o que no se sienta la ausencia, digamos en el caso de que uno de nuestros estudiantes fallezca. Se deben hacer procesos de duelo, de acompañamiento a la familia, hasta donde la familia también lo permita. Y pues esto hace que el docente sea uno flexible, resiliente, como ya lo había comentado, y lo más importante, que siempre haya un proceso de formación continua, porque al ser una pedagogía relativamente nueva, pues van a aparecer muchas cosas que no las comprendamos en el camino y es muy importante ir hacia otras experiencias en otros países, por ejemplo, en España, que es un referente grande, Argentina, que desde 1920, casi 100 años, tiene el primer antecedente de pedagogía hospitalaria aquí en Latinoamérica. Eso. Y lo otro que sí es fundamental es la creatividad y la imaginación. Creo que esa debe ser una fuente inagotable de cualquier docente, pero especialmente en este contexto. Claro que sí. De hecho, Alonso en el chat nos hace una reflexión relacionada con la inclusión. Nosotros el año pasado tuvimos nuestro foro de MAD y uno de los paneles fue sobre inclusión y llegamos pues también a esa conclusión que no es solamente algunas personas, sino la inclusión de todos desde sus características y necesidades. Y sin duda esta población pues es algo que en algún momento se deja de lado y pues que también debería formar parte de esa reflexión de inclusión. Bueno, William Alberto pues nos dice, esta experiencia sirve a los niños para, de una manera más afable, poder llevar su situación médica y enfocarse humanamente con la matemática humana y reflexiva.
Y nos hace aquí la pregunta de si esto se puede abordar como un PIAR o desde un PIAR, desde ese plan individual de ajustes razonables. ¿Hay que hacer ese plan por cada niño o hay cuestiones que logran hacerse, digamos, de manera general? Bueno, digamos que según el decreto 1421, el PIAR atiende a los estudiantes que tienen alguna condición de discapacidad. Inclusive, y el decreto lo dice, una modalidad para atender a esta población son las aulas hospitalarias. Si un estudiante, pongo un ejemplo, con discapacidad visual y tiene, además de su condición de discapacidad, una situación de enfermedad, como podría ser un cáncer, entonces a él se le deben hacer esos ajustes razonables para que en medio de su tratamiento médico por la situación de enfermedad, pues también se le hagan esos ajustes necesarios en el aula hospitalaria. Eh, no es importante, digamos, hacer la diferencia entre el estudiante que tiene una situación de enfermedad y un estudiante con una condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque el estudiante en situación de enfermedad, esta puede ser transitoria y en algunos casos no genera discapacidad, aunque algunas sí generan algún tipo de discapacidad que puede ser emergente o puede ser temporal, y allí se hacen los ajustes razonables. Sin embargo, los estudiantes que están en un proceso de salud no necesariamente requieren de un PIAR, entendido desde el decreto 1421. Sin embargo, sí es necesario hacer ajustes razonables en términos de flexibilidad de tiempo, del uso de materiales, de estrategias, porque esto sí va a implicar, digamos, en ese enfoque diferencial desde esta pedagogía hospitalaria. Perfecto. Con esa respuesta abordamos también la pregunta de Dili y Ivonne sobre si se adaptan los logros según pues esa capacidad o esa condición o ese diagnóstico pues que tenga el estudiante. Camilo nos pregunta cómo es la sistematización o qué resultados se han obtenido cuando se trabaja con chicos con una intermitencia dentro del aula hospitalaria. ¿Cómo se abordaría eso? ¿Qué cambios esto implica desde la metodología? Sí, la verdad es un reto grande porque precisamente en el caso, bueno, me he especializado con pacientes con diagnóstico oncológico, es con los que más he trabajado casi por cerca de 8 años y ellos tienen efectivamente unos ciclos de hospitalización y otros ciclos en casa. Con ellos se hace un plan de trabajo para que puedan realizar actividades en casa y hacemos una conexión virtual de 20-30 minutos para despejar dudas, para mirar los avances que hay. Más que todo esto en estudiantes de bachillerato. En primaria, digamos que siempre o generalmente está papá, mamá o cuidador y ellos nos acompañan en ese proceso, entonces digamos que lo facilita de alguna manera. Sin embargo, los estudiantes de bachillerato logran un grado de autonomía que es muy significativo porque cumplen con sus responsabilidades, desde luego, sin afectar su situación de salud o si sienten malestar o algo, siempre comentan y dicen, hoy me duele la cabeza, hoy tuve vómito, entonces no voy a hacer la actividad, pero digamos que hay esa constancia y esa comunicación. Tengo el caso de una estudiante que se graduó en el 2018, ella, una estudiante de 16 años que llegó en enero, finales de enero a la clínica del country, que fue la última aula hospitalaria donde estuve. Y pues ella llegó con mucha alegría, con mucha motivación para continuar sus estudios, pero a lo largo del proceso también fue bajando un poco su ánimo. La enfermedad pues también le generaba náuseas, dolor de cabeza, decaimiento. Y fue un proceso, digamos, intermitente. Al inicio fue como
con mucho ánimo y demás, pero fue decayendo y hubieron como picos, por decirlo así. Finalmente, ella logra superar su situación de enfermedad, es una sobreviviente del cáncer. En octubre termina su tratamiento, en noviembre entrega los últimos trabajos que debía sustentar en el trabajo y en diciembre se gradúa con nosotros. Entonces, así como ella, hay muchos casos, no solo en bachillerato, sino también en transición, en primaria y los que son promovidos al siguiente grado. Entonces, es un reto para el docente, sí, pero es muy gratificante ver los avances y desde luego la compañía de los papás y cuidadores que son los que potencializan precisamente ese aprendizaje. Sí, así es. Bueno, Armando nos pregunta también por los inconvenientes. ¿Ha encontrado inconvenientes por parte de alguna institución médica para la implementación del proyecto o de alguna institución educativa en general? ¿Qué inconvenientes se han presentado? Bueno, desde salud, no lo viví yo, pero es una experiencia que nos contaron, como se dice, y es, recién inició el programa de aulas hospitalarias en un hospital público. Los médicos decían, pero ¿qué va a venir a hacer una profesora aquí? O sea, este espacio no es de profesores. Eh, es algo absurdo, decían en su imaginario, sin conocer pues muy bien de qué se trataba. Luego de 6 meses de la implementación del programa en ese hospital público, cambió la mirada de este doctor y dijo, ahora sí ya entendí por qué es tan importante que los niños tengan educación. ¿Qué pasó ahí? Bajaron los índices de ansiedad y eso está comprobado por una de las autoras, Olga Licesau lo dice, ella es española y muchos autores también. Ayuda a bajar también no solo los índices de ansiedad, sino también el síndrome hospitalario, porque al estar encerrados por mucho tiempo, pues también digamos que se pierden ciertas interacciones. Entonces, digamos que al estar con un profesor ajeno al contexto médico y a la familia, que sería el profesor, ayuda a mediar muchísimo en ese aspecto. Con los colegios, el porcentaje es bajito, pero hay colegios que nunca responden las comunicaciones, es una realidad. Entendemos también como las dinámicas de cada colegio, entonces a veces es muy difícil, muy complicado, pero sin embargo esto no es impedimento para seguir avanzando. De alguna forma se logra la comunicación, ya sea por medio de los papás, ya sea por medio de una secretaria de educación, y digamos que se llega a feliz término, pero lo más complicado son los niños que vienen de otras ciudades y que vienen, digamos, a recibir su tratamiento en Bogotá, porque la comunicación es mucho más compleja y eh, es muy difícil explicarles cómo funciona el programa, no hay mucho entendimiento y hay respuestas, como lo decía en la presentación, como que esperemos que el niño se sane y ahí sí que vuelva a estudiar. Entonces también, digamos que en parte nuestra misión es concientizar y visibilizar este tipo de metodologías hospitalarias. Claro que sí. Bueno, para ir cerrando, ahora vamos a pensar en los docentes hospitalarios. La primera pregunta también es de Armando y es, ¿el docente hospitalario debe estar preparado para liderar cualquier asignatura, para orientar cualquier asignatura o hay, digamos, especialidades? Bueno, Armando, esa es una muy buena pregunta. En el contexto bogotano, eh, debemos dictar cualquier asignatura en cualquier edad. Es decir, en el paso por las aulas hospitalarias, yo tuve estudiantes desde los 3 años hasta los 19, 20 años, digamos, en el caso de los estudiantes de esta edad. Eh, y todas las áreas. ¿Qué pasa? Que hay algunas aulas donde hay más de un docente y son de diferentes áreas, entonces se puede como hacer una asignación. Pero hay otras aulas donde solo hay un docente y este docente debe dictar todo. No hay otra opción.
O digamos, las profesoras de pedagogía infantil a veces tienen grados superiores, entonces deben enseñar trigonometría, cálculo. ¿Y qué pasa en esos casos? Que nos buscan, digamos, a los docentes de matemáticas, ¿cierto? Para buscar un apoyo, cómo mirar cómo se puede hacer y se hace un trabajo, digamos que entre la red de aulas hospitalarias, que es pues una opción. Pero hay otros países como en Argentina y en Chile que sí están los profesores del área y que se dedican única y exclusivamente a su área. Entonces, hay muchas variantes, digamos, pero si miramos el contexto local, sí debería uno estar preparado para todas las áreas y pues ahí también ese sería otro reto bien importante para asumir. Vale. Y respecto al acompañamiento que reciben o deben recibir los docentes, teniendo en cuenta que es un contexto emocionalmente muy cargado, ¿qué tipo de acompañamiento hay? Bueno, aquí, por ejemplo, hay talleres del duelo que son de vital importancia porque, como también lo mencionaba en la presentación, en algún momento puede fallecer uno de nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo hacer ese proceso de duelo? ¿Cómo acompañar a la familia? ¿Cómo yo, como docente, hacer el duelo? Y es un reto, pues, difícil al inicio. Ya luego, como que se logra adquirir esas herramientas y poderlas abordar. Normas de bioseguridad es súper importante, desde el uso de un uniforme antifluidos, el uso de tapabocas, gorros, guantes, polainas, de acuerdo pues a la unidad donde uno esté o donde estén más bien los niños hospitalizados. Y el manejo de emociones también es súper vital. Profesor Camilo. Bueno, al parecer tuvo problemas con la conexión porque perdimos su audio. Ya pues estábamos llegando al final de la conferencia, pero esperemos que pueda unirse nuevamente. Ya, Hola, profesor Camilo, ¿cómo está? Listo. ya qué pena, ¿hasta dónde me escucharía? No, estaba ya pues terminando la parte del acompañamiento del manejo de las emociones. Sí, Ah, señor. ok, sí, solamente Ya, les decía que no hay emociones buenas o malas, sino son emociones son y hay que emociones. saberlas gestionar. Y lo último es un tema de promoción y prevención en salud. Eso también, digamos que es muy importante, hábitos alimenticios y demás, que se dan como algo muy transdisciplinar. Ujú. Perfecto, pues mis disculpas con las personas que registraron preguntas y que no alcanzamos a abordarlas, pues por cuestión de tiempo, pero entonces quiero invitar a nuestro ponente, profesor Camilo, para que en el chat, por favor, registre su dirección de correo electrónico, aunque aquí la vemos igual en pantalla, pero si la podemos poner allí para como copiar y pegar, para que quienes estén interesados en profundizar en el tema, pues puedan contactarlo en cualquier momento. Entonces, si lo podemos registrar allí en el chat. Y ya, pues para ir cerrando, reiterarle pues el agradecimiento y el reconocimiento por este trabajo que viene realizando. Agradecer también a todos los asistentes a las reuniones, recordarles que estas reuniones se realizan 2 veces al mes, que pueden consultar el cronograma e irse programando en nuestra página VD, encuentran toda la información. Entonces, para que no pierdan esta posibilidad de que nos reunamos.